Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Soy Santiago Pollock, soy el docente responsable, digamos, de la cátedra de Introducción a la Filosofía de Código 2591, que se dicta para las carreras de abogacía, de ciencia política y el profesorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y lo que nos vamos a proponer, digamos, en este audio, en este video, depende del medio donde lo estén eh, escuchando, lo que nos vamos a proponer es hacer una introducción al concepto de ideología eh, para, digamos, empezar a posteriori a abordar los tres grandes, digamos, núcleos de conceptos que tenemos nosotros, que son el concepto de democracia, de justicia y de libertad. Nosotros entendemos que o queremos entender el recorrido que estamos haciendo en la cátedra, el que proponemos en el programa, tiene que ver, primero, digamos, lógicamente, con intentar dejar establecido o dejar más o menos enmarcado cuál es la idea de la filosofía, cómo es el marco de la pregunta filosófica, ¿no? Y cuáles son algunos conceptos, digamos, que se utilizan en el ámbito filosófico que nosotros queremos que se vayan apropiando en relación, digamos, a ese preguntar a la existencia, ¿no? Nosotros estamos preguntando a ciertos modos del existir. Nosotros estamos preguntando, digamos, al modo de existir ideológico de los sujetos, al modo de existir en un marco político, digamos, un sistema político como puede ser la democracia, en un ámbito, digamos, en el cual se pretende impartir justicia, en el cual los sujetos pretenden vivir en libertad, etcétera, etcétera. Es decir, el marco, digamos, de la filosofía que nosotros utilizamos tiene que ver con la conceptualización, ¿sí?, de esas prácticas y de esas ideas, ¿sí? Por eso necesitamos, digamos, en la primera unidad, digamos, nos recostamos al marco, digamos, que nos permitiera, ¿sí?, que les permitiera a ustedes y a nosotros intentar entender lo mismo respecto a qué trata la filosofía, ¿no?, y respecto al modo de la pregunta, ¿sí?, y cómo ese modo de la pregunta supone un modo de conceptualizar el mundo, ¿sí? Conceptualizar significa concebir mundo. La forma de la pregunta filosófica supone poner en entredicho el modo en que existimos, el modo en que conceptualizamos el mundo. En la segunda unidad, lo que nosotros nos proponemos ahora ya para tratar es concretamente el concepto de ideología, ¿sí? Nosotros entendemos que este concepto nos permite a nosotros indagar el ámbito de lo real, ¿sí?, lo real en tanto mundo externo y lo real en tanto mundo interno, ¿sí?, a partir de presuponer que toda la existencia, ¿no?, o que gran parte de la existencia, por lo menos que se trama en términos, ya lo vamos a ir viendo, de ideología, esa existencia, digamos, tanto externa como interna, no es ingenua, ¿sí? Lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros habitamos del mundo, externo e interno, es decir, en el orden de las representaciones internas, en el modo de la experiencia externa, ¿sí? Digamos, no podemos, o decimos que no podemos atribuirle ingenuidad, ¿sí? Es decir, no es un proceso natural el devenir del mundo como está, digamos, en la actualidad, digamos, la forma política, la forma económica, la forma de las relaciones sociales, culturales, ¿no?, y las representaciones que tenemos de ello, no podemos decir que es simplemente una evolución natural, digamos, del mundo, ¿no?, como un estado definitivo de las cosas. Por eso partimos, digamos, de esta presuposición de que lo que primero hay que hacer, ¿sí?, es problematizar, ¿sí?, la existencia ingenua del mundo. Nosotros vamos ahora en esta primera parte sobre el concepto de ideología, vamos a proponer algunos elementos simplemente para luego abordar el texto de Terry Eagleton primero y después el de Antonio Gramsci, ¿no? Pero queremos ir por parte y queremos que siempre se lea, digamos, esos textos, ¿sí?, con un sentido conceptual, que se tomen allí herramientas, ¿sí?, para luego conceptualizar la problematización que nosotros pretendemos hacer, en este caso, digamos, de la ideología.
Lo que tenemos entonces que entender cuando hablamos de ideología es que nuestra existencia, esto que les decía recién, nuestra existencia, nuestro modo de relacionarnos con lo que existe, ¿sí? Depende de una interacción interna, ¿sí? Y un modo de interacción externa. Y que tanto uno como otro, digamos, ¿no? Tienen, digamos, una mecánica de retroalimentación, ¿sí? De capas que se van permeando, ¿sí? Para producir en el sujeto, digamos, un modo de ver mundo, ¿no? Y para que el mundo se refleje y represente en mí, ¿sí? Aquello que el mundo ha tramado para ser representado. Ya lo vamos a ir deconstruyendo, ¿no? Pero tenemos que entender, digamos, que nuestra idea del mundo, ¿sí? Tiene que ver también con una relación dinámica y dialéctica, ¿sí? Con el mundo de las ideas, ¿no? No es tan lineal, digamos, que lo que yo me represento del mundo es como el mundo es, ni lo que el mundo es lo que el mundo, digamos, me ofrece para representármelo. Ya lo vamos a ir dilucidando, digamos, ¿no? Pero hay una serie de componentes, de interferencias, digámoslo así, entre la representación que yo tengo del mundo, ¿sí? Y lo que el mundo me ofrece para representarme. Hay una serie de mediaciones allí, ¿sí? De elementos que están entre medio, ¿sí? Que van provocando, digamos, percepciones y apropiaciones del mundo, ¿sí? Que pueden ir mutando y que van mutando. Es decir, no hay una expresión absolutamente natural y total, ¿sí? De lo que es el mundo. Pero tenemos que justificarlo, esto que estamos diciendo, ¿no? Tenemos que ir con argumentos para pensar esto que estamos diciendo y no someterlo, digamos, a una discusión de vuelta, de lo que hablamos con la alegoría de la caverna de Platón, de opiniones, ¿no? Entonces tenemos que entender, por ejemplo, que en el ámbito del pensamiento, ¿sí? Lo que nosotros pensamos del mundo, el uso del pensamiento, es un pensamiento que ya piensa utilizando las herramientas del mundo. La forma en que yo pienso el mundo, la forma en que cualquiera de ustedes piensa el mundo, ¿sí? Está organizado en función de ciertas herramientas que yo tomo del mundo para pensar, ¿sí? Pero no es tan absoluta la relación de creer que es lo que yo tomo del mundo, ¿no? Porque el mundo también, digamos, en su devenir, en su existir, en su ocurrencia, ¿sí? Va estableciendo mecanismos por los cuales ciertas herramientas se imponen, ¿sí? Y se exponen como las apropiadas para leer el mundo, ¿sí? Es claro, yo utilizo ciertas herramientas del mundo, por ejemplo, los libros, ¿sí? Para pensar el mundo. Estos libros están cargados, digamos, de conceptos y de herramientas que me permiten a mí ver ciertas estructuras del mundo, seguramente tal vez otras no, pero me permiten, digamos, romper, esa es la idea, digamos, un poco de la filosofía y de la crítica, digamos, ¿no? Romper con cierta ingenuidad, ¿sí? De la forma en la que yo veo el mundo, de la forma en la que el mundo quiere ver a través mío, ¿sí? Los conceptos me permiten establecer, digamos, criterios de ruptura de esa naturalización de la realidad, ¿sí? Pero tenemos que entender esto, el pensamiento, la forma que piensa, ¿sí? Piensa a través de ciertas herramientas. La cuestión es de dónde vienen esas herramientas. La cuestión es cómo me las apropio, cómo me son ofrecidas o cómo me son impuestas, ¿sí? O cómo me son naturalizadas, en cierta forma, en mi experiencia del mundo, para que yo no advierta, digamos, estar siendo atravesado de ciertas herramientas que me hacen ver cierta parte del mundo, pensar ciertas cosas y otras no, ¿no? Tenemos que admitir, digamos, que podemos estar atravesados, ¿sí? De estas formas de pensar el mundo. Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo quiero ser una persona exitosa, ¿sí? Inmediatamente, o es muy probable, digamos, que en función de nuestro clima de época, digamos, y de habitar en un modo específico, en la cual se entiende el éxito y en la cual se entiende la participación de los sujetos en una totalidad social, económica, por caso, es casi, digamos, evidente la asociación del éxito, ¿sí? Con el éxito económico, con el triunfo, digamos, de ciertas capacidades para darme un estatus, digamos, económico, un estatus de forma de vida económica superior al resto de los sujetos, ¿no? Entonces, pero esa asociación del éxito con la forma económica del éxito es, sí, solo sí, digamos,
hemos atravesado, podemos pensar que estamos atravesados de un sistema que ordena el pensamiento del sujeto, porque la realidad también nos hace ver eso, en la cual el éxito económico justamente es el significado mismo del éxito. Pero eso no es todo el éxito. Eso es simplemente la apropiación, la parcelación, digamos, de una palabra y de un concepto por la forma, digamos, en la que lo instrumenta un sistema político-económico, digamos, como el capitalismo, ¿no? Entonces tenemos que saber que hay ciertas operatorias sobre el sujeto, ¿no? El sujeto es operado, digámoslo así. El sujeto es operado, ¿sí? Es operado por estas herramientas, es operado por la historia, es operado por los conceptos, ¿sí? Y esos conceptos y esa historia, ¿sí? Y esa trama que nos hace, digamos, la existencia misma, ¿sí? Funciona sobre nosotros y actúa sobre nosotros, ¿sí? Para dar marcos de sentido, para dar formas de vida, para dar expectativas de vida. Es todo un entramado, ¿sí? En el sujeto y con el sujeto, por supuesto que el sujeto participa en esto, eh, por la cual la vida misma y la interpretación de la vida y la conceptualización de la vida y de nuestras prácticas, ¿sí? Tiene sentido y adquiere sentido según las herramientas, ¿sí? Que habitan en el sujeto y que el mundo le propone al sujeto, ¿sí? Como formas naturales de la visión, del ver, del hacer. ¿Bien? Pero lo que tenemos que entender también de esto es que no estamos, digamos, hablando aquí, ni queremos hablar muchas veces de que esto se trate de un complot fantástico y universal para estar engañándonos todo el tiempo. La cuestión es que nosotros somos sujetos ideológicos y estamos atravesados de ideología, y muchas veces las formas, las herramientas de ver el mundo, ¿sí? Y de hacer mundo, y de practicar mundo, tiene que ver con ciertos procesos más que con complots, ¿sí? Cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de neoliberalismo, o de colonialismo, o de patriarcado, etcétera, etcétera, no se habla, digamos, de complots en las cuales habría una oficina del mal, digamos, donde están todos los sujetos más malos del mundo, no sé, que el titiritero de fondo sea el señor Burns, digamos, ¿no? De los Simpsons, allí planeando todo lo malo sobre el mundo. No, muchas veces estos sistemas, digamos, estas lógicas, que son el capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo, el patriarcado, por ejemplo, ¿no? Actúan como lógicas y actúan como procesos vitales. Es decir, nosotros venimos al mundo y estos procesos ya están funcionando y funcionan en nuestras prácticas, funcionan en nuestra cultura, funcionan en nuestro lenguaje, funcionan en nuestros hábitos, funcionan en la totalidad, digamos, de la forma de vida y la forma de que habitamos el mundo. Y eso se trama en nosotros. Se trama porque vivimos en esas prácticas, porque vivimos en esos hábitos, porque vivimos en ese lenguaje, porque habitamos este sentido común, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión está en si lo podemos advertir o no. La cuestión está en si podemos entender esos procesos, ¿sí? Que por supuesto tienen sus titiriteros, es decir, el patriarcado no funciona, digamos, sin aquel que cree que por ser varón, digamos, tiene ciertos privilegios, digamos, sobre el sexo femenino, ¿no? El capitalismo no funcionaría, digamos, si los sujetos no hicieran un uso abusivo de la fuerza de trabajo. Es decir, cada lógica tiene, digamos, sus instrumentadores, es decir, sus titiriteros, digamos, sus títeres, perdón. Eh, pero digo, tenemos que entender que nosotros venimos al mundo y ya venimos sobre ciertas marchas, ciertos carriles que están en funcionamiento, ¿sí? Y como son los carriles dominantes, digámoslo así, son los carriles, digamos, donde entra más gente, donde se ha hecho entrar también a más gente, nosotros nos metemos, digamos, en esa carrera y entramos a correr con esa carrera, ¿no? La filosofía, la crítica en general y la crítica de la ideología en particular supone cierto salirse de esa carrera o intentar salirse de esa carrera, o por lo menos intentar hacer una pequeña pausa, digamos, en la carrera, para pensar e intentar advertir todos aquellos elementos, digamos, por lo menos la máxima capacidad, digamos, que podamos para tener a advertir la mayor parte de los elementos posibles, que hacen que vivamos en esa forma de vida.
y que evitemos esa lógica, y que evitemos esas costumbres, y que funcionemos, porque esto es lo fundamental, como agentes reproductores de esa lógica, ¿no? Porque la ideología, digamos, no funciona. La mejor ideología, como se suele decir, ¿no? Es aquella que funciona en nosotros sin que nosotros lo dictamos. Entonces, hacer crítica a la ideología supone precisamente advertir aquello, digamos, que opera sobre nosotros, que funciona sobre nosotros, pero no lo logramos advertir, ¿no? Por eso, digamos, la cuestión es ver o intentar ver, digamos, con el concepto de ideología, aquellos elementos, digamos, que están naturalizados y que tienen una representación espontánea en nosotros, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo en el escrito les pongo un ejemplo sobre el caso de, cuando hablamos de la familia, ¿no? Nosotros la representación del concepto familia, ¿sí? Ya para nosotros supone un ámbito de sujetos, un ámbito de objetos, ¿sí? Y un modo de relación, digamos, de la familia con el ámbito de los objetos. Hablamos de familia y la representación, digamos, arquetípica hasta, digamos, los últimos años, en los cuales por lo menos se pudo romper las cuestiones sexogenéricas, digamos, con el concepto de familia, pero, digamos, siempre la representación es una unidad, digamos, económica, o siempre fue, digamos, de un tiempo a esta parte, ese fue el concepto, digamos, de familia que primó. Es lo que dicen, lo que estudian, por ejemplo, Engels o Max Weber, ¿no? Ellos estudian, son filósofos y sociólogos, digamos, del siglo XIX, ellos estudiaron cómo ese concepto de familia, o la idea de familia, fue disociándose, por ejemplo, del concepto de familia que era originario en Occidente, o que fue, digamos, uno de los conceptos más fuertes en Occidente, a posteriori, digamos, de que el cristianismo se establece como la forma política de la forma de vida dominante en Occidente, el cristianismo, digamos, va imponiendo, va estableciendo que su concepto de familia, digamos, sea el ordenador de la idea y la representación de la familia, ¿entiendes, no? Pero claro, digamos, ese concepto y esa idea de familia como una forma de vida comunitaria, solidaria, asociativa, cooperativa, va a entrar en crisis, digamos, con, por ejemplo, dice Engels o dice Max Weber, con la lógica, digamos, de la producción y la reproducción de la vida en el marco de un sistema de capital, como es el que empieza a crecer a partir del siglo XVIII, el siglo XIX, y explota en el siglo XX. Pero ellos ya advertían, digamos, en el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Ya advertían, digamos, ojo con creer que el concepto de familia, por ejemplo, es un concepto inocente, y no que a partir de que un sistema de producción y una forma de vida asociada a esa producción, que es la de capital, no interviene en el concepto de familia, ¿no? Como un concepto, como una unidad económica básica, ¿no? Que es muchas veces una definición que solemos encontrar, ¿no? La familia es el núcleo básico de la sociedad y es la unidad básica, digamos, de la economía, ¿sí? Esa reducción o esa apropiación del concepto de familia a su formato económico está, por supuesto, digamos, permeado por la naturalización y la representación, digamos, que propone un sistema de época, un devenir epocal, digamos, un espíritu del tiempo, como decía un filósofo alemán. Un espíritu del tiempo sería, digamos, aquello, digamos, que no podemos terminar de decidir o decir qué es, pero que habita en el mundo, ¿sí? Y que va definiendo las formas en las que ese mundo se presenta a los sujetos, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos, digamos, o lo que nosotros intentamos hacer ver con esto, ¿sí? Es que hay que, o deberíamos intentar, ¿sí? Pensar y actuar, que nuestro pensar y nuestro actuar en el mundo, y actuar sobre la realidad, ¿sí? Debería estar permanentemente haciendo crisis sobre los conceptos que ya tenemos, ¿sí? Nosotros pensamos y actuamos en el mundo a partir de los conceptos que tenemos. Por eso siempre insistimos que hay que pensar conceptualmente. Nosotros pensamos y actuamos en el mundo a partir de los conceptos que tenemos, por ejemplo, del éxito económico, que decíamos de la familia, que decíamos del derecho, o de la relación entre los géneros, ¿sí? O de la relación colonial entre los sujetos, etcétera, etcétera. Pero todas esas categorías, lo que estamos diciendo es que ese pensar y actuar en relación a esos conceptos supone abordar a la realidad ya de un cierto modo.
¿no? Y que ese ya de un cierto modo, ¿sí?, muchas veces puede estar, o está, digamos, intervenido por ciertas categorías o por ciertas formas de prácticas y de pensar que hacen que los sujetos hagan cosas, ¿sí?, en función de ciertas estructuras, digamos, que organizan la realidad, ¿sí?, de un modo particular y no de otro, ¿no? Entonces, creemos, digamos, que el concepto de crítica, o la idea, digamos, de crítica que proponemos para pensar filosóficamente, se riñe fundamentalmente contra esa idea de que, bueno, el mundo es así, es lo que hay que aceptarlo como está, o el mundo es lo que es, y listo. No, el mundo no es así, ¿no?, ni es lo que hay. El mundo es así porque hay una existencia y una preexistencia permanente de prácticas y de pensamientos, ¿sí?, que hacen que el mundo sea lo que es, ¿sí? El derecho, por ejemplo, la noción que nosotros tenemos del derecho, la idea que tenemos nosotros del derecho, de que está, digamos, organizado en función de una autoridad, digamos, que nos sanciona, y de un pacto de conveniencia, que propone, digamos, un orden regulatorio para los sujetos en función de lo permitido y de lo prohibido, que establece un sistema de sanciones para los sujetos, digamos, que contravengan, digamos, esa idea de lo permitido y de lo prohibido, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que entender que en todas esas definiciones, digamos, sobre el orden, sobre quién es la autoridad, sobre las formas, sobre las acciones que están prohibidas y las que están permitidas, etcétera, etcétera, en todo ese concepto de derecho, en toda esa materialización, digamos, del concepto de derecho, hay formas heredadas de representación, de pensamiento y de prácticas. Es decir, no hay un ámbito de lo humano que no esté atravesado de ciertas herencias, que no esté atravesado de prácticas, que no esté atravesado, digamos, de pensamientos. Por lo tanto, no podemos pensar que que la política, solo el ámbito de la política es el ámbito de la ideología, ¿sí?, y que no lo es, por ejemplo, el ámbito del derecho, o el ámbito de nuestras relaciones de género, o de nuestras relaciones, digamos, con los colores de piel, o con la estructura organizativa del mundo a partir de los colores, o a partir de las banderas, etcétera, etcétera. Todas esas formas, todas esas experiencias que tenemos sobre el mundo son pasibles y son posibles de ser atravesadas por mecanismos de ideología, ¿sí? No todo en el mundo, digamos, no todo lo que ocurre, digamos, es ideológico. También eso ya lo vamos a diferenciar a modo siguiente. Pero hay que entender, digamos, que hay una experiencia sobre los objetos, sobre los sujetos y sobre sus prácticas, ¿sí?, que procura tramar ciertas concepciones por sobre otras. Y que en ese tramado de esas concepciones hay herencias, ¿sí?, y que, por ejemplo, en el caso del derecho, el derecho sirve para traducir también, ¿no?, para traducir ciertos sentidos, ¿sí?, que integran cosas. La idea de un orden, la idea de lo que está prohibido, la idea de lo que está permitido, la idea de quién o qué es la autoridad, etcétera, etcétera. Todo eso es una traducción, digámoslo así, que se materializa en todo caso en una forma como el derecho. Simplemente eso. Eso hay que entenderlo. Hay que saber que, así como dice el indio, ¿no?, todo preso es político, bueno, todo derecho también es político, ¿no? Por lo tanto, si es político, materializa disputas de poder, ¿sí? Y si materializa disputas de poder, está materializando disputas por las representaciones, por la organización de las estructuras vitales, por la identificación y naturalización de procesos, de sujetos y de objetos, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo también es que en toda experiencia, digamos, del humano, no hay, ¿sí?, no hay en esas experiencias del humano y de la humanidad y de lo que el humano hace en el mundo, no hay un fondo puro o absoluto de las cosas. No es que el mundo es así y no puede ser de otra forma. No es que esto es toda la realidad y se acabó. No, ni es así, ni hay ningún ámbito de los que los humanos nos damos para vivir, el derecho, la política, la tecnología, la filosofía, la economía, etcétera, etcétera. Son todos ámbitos, todos son ámbitos humanos, y esos ámbitos humanos, por lo tanto, están atravesados, ¿sí?, necesariamente de nuestra humanidad, que es nuestra contingencia, que es nuestra representacionalidad del mundo,
que es nuestra relación, digamos, crítica, digamos, con la posibilidad de continuar viviendo, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un fondo absolutamente puro en el ámbito del humano, por lo menos nosotros lo entendemos así. Por lo tanto, debemos indagar, ¿sí?, dentro de la trama de nuestra existencia, cuáles son, digamos, ¿sí?, las apropiaciones que tenemos de todas estas formas que mencionamos recién, y qué significa, digamos, que esa representación del derecho, del éxito, de la familia, qué significa su existencia y qué hacen con nosotros y qué pretenden de nosotros también, ¿no? Por lo tanto, decimos que esto es lo mismo que sucede, ¿no? Esta organización, digamos, de los conceptos en los cuales está tramado el mundo y demás, eso también sucede en conceptos, ¿sí?, como los de democracia, como los de justicia y como los de libertad. En esos conceptos que parecen tan fuera, digamos, de contaminación, o siempre son conceptos que se buscan en su forma pura, así, bueno, ¿cuál es la justicia? ¿No? Cuál es el derecho puro y cuál es la forma pura de la democracia, etcétera, etcétera. Siempre también se buscan, digamos, cuál sería el fondo último y absoluto. Lo que nosotros queremos decir con esos conceptos, lo que nosotros queremos mostrar, digamos, es que son conceptos sometidos a tensiones de modo permanente por su definición, por su organización y por los modos en que hacen concebir el mundo, ¿no? Nuestro sistema, digamos, político es democrático, pero es de una cierta democracia. Organiza a los sujetos a partir de ciertas presuposiciones sobre cómo debe ser una organización democrática, ¿no? Y que lo que tenemos que entender también es que no es ni la única, ni la definitiva, ni la absoluta, es una, ¿sí? Y eso supone, digamos, una cierta relación de los sujetos con su entorno, con la forma, digamos, política, la forma de vida política que se propone, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros queremos ahora pensar, digamos, del concepto de ideología, focalizarnos de momento allí, es pensar cómo se logra naturalizar una representación, cómo se logra naturalizar una forma de relacionarse y de practicar mundo en nosotros, en los sujetos, ¿no? Y, por supuesto, en las prácticas, digamos, en las cuales los sujetos ya nos inscribimos, ¿sí? Por lo tanto, lo que queremos pensar es cómo se organiza un poco el dominio, esto que decíamos, del mundo externo y del mundo interno. Y para eso necesitamos, creemos, abordar un poco el concepto de ideología, ¿no? Y nosotros entendemos que el texto este de Terry Eagleton nos ofrece, o nos viene a ofrecer, digamos, en un marco de posibilidades conceptuales, ¿no? Por eso insistimos en que tienen que intentar leer el texto, este texto, digamos, como cualquiera de los otros, tomando, digamos, los elementos conceptuales que ofrece para, luego, digamos, indagar conceptualmente sobre la existencia. Bueno, esta es la primera parte, digamos, del concepto, digamos, de ideología. En el siguiente audio o video vamos a trabajar sobre concretamente el texto de